los que están online siguen haciéndolo. Eso está bien también. El día de hoy empezamos una nueva serie. Una nueva serie tenemos, y está ahí atrás a disposición, el librito, el manual del estudiante. Vamos a empezar ya en el Nuevo Testamento. Saben que en este año estamos estudiando en la Biblia completamente, pero temáticamente, digamos. No por libro, sino por temas, bloques de temas. Y entonces aquí en las primeras páginas está el diagrama, digamos, de cómo hemos venido en los estudios y en el punto donde estamos ahora, que es la historia de Cristo en sus propias palabras. Y vamos a estar estudiando durante varias semanas, unas 7 semanas, en la historia de Cristo de boca de uno de los mejores testigos del ministerio de Jesucristo, que fue el apóstol Juan, ¿verdad? Juan, el discípulo amado del Señor. Un hombre que amó a Cristo y que Cristo lo amó. En el cuadro ese, en la foto que tomó Da Vinci, allí estaba recostado de su pecho en señal de cercanía y de amor. Realmente Juan es el que, de los 4 evangelios, los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, describen todos los hechos, ¿verdad?, que ocurrieron desde el nacimiento hasta la resurrección de Jesús. Pero Juan, él no es una cronología, una descripción que él hace en el evangelio, sino es un compendio de afirmaciones que el mismo Jesús hace de sí mismo. Entonces, en el evangelio de Juan hay 7 afirmaciones que Jesús hace donde él dice, yo soy. Hoy vamos a ver la primera de esas afirmaciones, que es yo soy el pan de vida. Y cada una de las restantes va a ser las clases sucesivas. Entonces, en cada una de estas clases vamos a estar estudiando quién dice Jesús que es. Él mismo. La clase de hoy está encuadrada ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, fundamentalmente. Pero, como les digo, vamos a estar estudiando en las sucesivas clases, también en el Evangelio de Juan, cada una de estas 7 afirmaciones acerca de el yo soy, lo que Jesús dice quién es. Fíjense, como a manera de introducción, en el Evangelio de Juan, una de las características es que él va describiendo, así como antes que se usaba un retroproyector y se pasaban las diapositivas de la familia y se invitaban a los amigos, y entonces cada diapositiva iba describiendo una etapa de la vida de esa familia, ¿verdad? Y así se da un paneo, digamos, de toda la historia de una familia, por ejemplo. Igual en el Evangelio de Juan se van presentando capítulo tras capítulo como historias de Jesús, algunas de ellas separadas por algún tiempo. Por ejemplo, en el capítulo 5 arranca el capítulo diciendo, y dice, y después de estas cosas, ahora el capítulo 6 también empieza en su primer versículo, después de estas cosas, o sea, son como historias aisladas, separadas por algún tiempo, algunos meses o algunos días, pero que van como avanzando desde el inicio del ejercicio público de Jesús, en su ministerio público, hasta el final de su ministerio. Y va presentando cada una de esas imágenes, cada una de esas ocasiones en que Jesús hace algo importante. En este capítulo 6, Jesús ya empieza a convertirse en una figura pública. Jesús empieza su ministerio. Y empieza su ministerio en la región más pobre, más olvidada, más despreciada, digamos, que era en Galilea. Galilea estaba al norte de Jerusalén, era una región pobre, agrícola, de muy mala fama. En Jerusalén decían, puede salir algo bueno de Galilea. Esa era la fama que tenía.
eran personas, en cierta manera, ignorantes, porque no eran preparados así académicamente. Eso, en la región de Galilea, está compuesta por varias ciudades que estaban casi todas, las principales de ellas, alrededor de un lago, que es el lago de Galilea. Se llama o lago de Capernaum o lago de Genazaret, porque eran ciudades que bordeaban ese lago. De manera que mucha de la gente de estas ciudades y de Galilea en general se dedicaba a la pesca, eran pescadores o eran personas dedicadas a la agricultura. La gente pobre y sencilla. Allí, en esa zona de necesidad, en esa zona olvidada, Jesús inicia su ministerio. De hecho, Jesús vivía en esa zona. La historia que vamos a estudiar hoy, en el capítulo 6, está Jesús en Capernaum. Jesús ya era una figura pública ahí en la ciudad de Capernaum. Él era un rabí, era un maestro que enseñaba en ocasiones en la sinagoga. O sea, cuando Jesús entraba a la sinagoga y enseñaba la palabra, no era raro que los demás ver eso, pues, porque ya lo había hecho con frecuencia en otras ocasiones. No obstante, Jesús seguía siendo visto como el hijo del carpintero, el muchacho humilde, digamos, que se creó en esa zona humilde también, y donde la gente no le tenía mayor esperanza, digamos, ¿verdad? Y como en la misma Biblia dice, pues, no hay profeta en su tierra, y él en su propia tierra no le tenían mucha fe. Ahora Jesús empieza su ministerio público con señales y milagros. Mire, los milagros bíblicos y los milagros hoy en día tienen un propósito fundamental, que no es beneficiar al que recibe el milagro. Eso es un beneficio colateral, pero es demostrar el poder de Dios, demostrar el poder sobrenatural de Dios para quebrantar corazones incrédulos, para que la verdad de Dios, para que la luz de Cristo brille en medio de un panorama oscuro, ¿verdad? Y esa era la misión que estaba Jesús, y en los tiempos en que Jesús estaba como abriéndose camino en medio de esa oscuridad. Entramos al capítulo 6. Jesús empieza una serie de sermones, de predicaciones, donde él empieza a presentar su proyecto, el proyecto de Dios con la humanidad, el proyecto del reino de los cielos. Y el reino de los cielos se ha acercado, y el reino de los cielos está entre ustedes. El reino de los cielos empieza Jesús pues a predicar acerca de él. En una ocasión, en esta específica del capítulo 6, empieza a predicar a la orilla en un valle, ¿verdad? Cerca del lago, del mar de Galilea, y empieza a caer la tarde, y había una multitud de más de 5,000 personas y ya tenían hambre. Y Jesús hace uno de los milagros públicos más asombrosos de la Biblia, ¿verdad? En el ministerio público de Jesús, que es alimentar de un puñado de peces y panes, multiplicarlo de manera que alimentó a más de 5,000 hombres, ¿verdad? Sin contar mujeres y niños. Pudo haber sido eso el doble o hasta el triple de las personas. Y de eso se recogieron cestas, más de 12 cestas, de la sobra de lo que todos comieron. Entonces, ya Jesús, o sea, esas señales que acompañaban a Jesús daban muestra de quién él era, del ministerio de Jesús, de Dios en la tierra. Y empieza a impactar gente. La gente es maravillada, pues queda maravillada de estos milagros. Pero también se generan dudas. Miren, esto es como ahorita en el que estamos en la pandemia y que ya supuestamente se ha desarrollado una vacuna, que si los rusos tienen una vacuna, que si los chinos tienen una vacuna, que aquí en Estados Unidos ya hay 2 laboratorios que tienen vacunas probadas. Yo digo,
¿verdad? Y hay gran expectativa acerca de eso, pero yo digo, yo me la voy a poner después que se la pongan unos 100 millones de personas delante de mí. Igual era con Jesús. Había mucha gente que le seguía, pero había gente que decía, bueno, mira, ¿verdad? Las señales le siguen, hacen los milagros, pero todavía tenían la duda. Todavía tenían la duda, ¿será o no será? Y en especial la jerarquía eclesiástica, el sacerdote, la gente del templo, más que dudas, empezaron a buscar debilidades y hacerle trampas a Jesús para tratar de detenerle, de arrestarle, ¿verdad? Y detener a Jesús en ese ministerio, que muchas veces criticaba a la institución de la iglesia de aquellos tiempos. Entonces, de manera que, fíjense, hay opiniones divididas acerca de Jesús. ¿Será o no será? Y hay dudas que todavía nosotros en este tiempo, miren, compartimos. Esto que pasó en aquella ocasión no es diferente a lo que está pasando hoy en día. Bueno, fíjense, cuando Jesús él alimenta toda esa multitud y toda esa gente se sacía, la gente dice, oh, este es el rey que necesitamos, y empiezan a pensar y empiezan a maquinar no la deidad de Jesús, este es el Dios vivo, sino este es el rey que necesitamos, este es el hombre que necesitamos llevar y ungir como rey en Jerusalén para sacar los romanos y que nos provea de todo, porque si así como nos dio pan ahorita, bueno, si así llueve, que no escampe. Entonces la gente seguía a Jesús por motivos diversos, y el principal de los motivos era, ¿verdad?, la necesidad material. En este caso, saciaba el hambre, curaba, o sea, proveía necesidades materiales. Y hoy en día, ¿cuáles son las verdaderas motivaciones también con que seguimos a Jesús? Muchas veces lo seguimos por el milagro y no, seguimos al milagro, no al que hace el milagro, ¿verdad? El sensacionalismo, queremos ver los grandes shows, los grandes milagros, la gente caerse, levantarse de manos y caerse y ser tomados por el Espíritu. Y todo ese show es lo que la gente quiere ver. ¿Ver? Más la manifestación, seguir más esa manifestación que al Dios vivo que produce todo eso. Entonces la clase de hoy nos invita a ver, y por eso Jesús en esta primera afirmación, yo soy el pan de vida, él utiliza todos estos elementos como introducción a la afirmación que él va a hacer. Fíjense, él multiplica los panes, él hace un milagro en todo este sentido, utilizándolo como un ejemplo, como una metáfora, pero real a la vez, acerca de lo que él es. Entonces, el punto, ya entrando en la clase, el punto número 1 es considerando lo perecedero, o más bien sería sabiendo como humano. El humano en lo material, como ser físico, pues está, o sea, la esencia física es lo que percibe, y estamos muy distantes de ver siempre las realidades espirituales. Y Jesús nos quiere alertar, así como alertó a esa multitud, nos quiere alertar hoy en día a que pongamos la mirada donde la deberíamos poner. Fíjense, aquí en Juan, en el capítulo 6, a partir del versículo 25 y 26, Jesús, ya después que hace la multiplicación y que ve que la gente lo quiere tomar y que ya lo quieren como ungir como rey, y ve todo el alboroto, Jesús sale como escondido un poco al otro lado del lago. De hecho, camina sobre el lago para llegar a Capernaum, a la otra orilla, huyéndole a esa gente. Entonces dice en el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, que había cruzado, no es un mar, es un lago en sí: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Versículo 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciáis. Entonces,
le está diciendo a Jesús cuáles son las verdaderas motivaciones por las cuales lo están buscando. No lo estaban buscando para adorarle, no le estaban buscando para aprender de él, como rabí, de esa nueva doctrina que él traía, que si no es nueva, pero porque ellos eran judíos, era una nueva manera de vivir el judaísmo en este caso. Y Jesús le reclama por qué realmente lo estaban siguiendo, las verdaderas motivaciones, las verdaderas intenciones. Y a mí, o sea, ahorita que vemos iglesias llenas, iglesias de miles de personas, tal vez vamos a decir un poquito antes de la pandemia, ¿qué motiva a toda esa gente a ir hasta allá? ¿Es realmente adorar al Dios vivo a lo que van? ¿O van solo por los panes y los peces, como toda esta multitud? Hoy en día donde el materialismo, y más en estos países capitalistas, el materialismo nos ciega, queremos ver, así como esa multitud que seguía a Jesús por los panes y los peces, nosotros a lo mejor la seguimos porque no queremos una mejor casa, queremos un mejor carro, queremos una mejor esposa, quién sabe, hasta eso pedirá alguna gente. Y vemos a Jesús como esa fuente inagotable, como la lámpara de Aladino, ¿verdad? Que frotamos y que nos conceda nuestros deseos y nuestras avaricias y todos, hasta nuestros malos deseos. Y entonces ya hemos, digamos, tergiversado el sentido de por qué nos acercamos a Cristo, y ahora lo queremos ver es como un Cristo de rodillas a nosotros, para que nos complazca, para que nos sacie todas nuestras necesidades materiales. Entonces la clase empieza, y así empieza Jesús también su plática con la gente, cuando le empiezan a preguntar, es ¿por qué me están siguiendo? ¿Cuál es la verdadera intención? ¿Cuál es la verdadera motivación? Entonces, cuando consideramos lo material por encima de lo espiritual, estamos viendo a Jesús desde la perspectiva y de la consideración equivocada, errada. Y Jesús más adelante en el versículo siguiente le dice, en Juan 6:27, lo invita a ver desde la perspectiva material a una perspectiva eterna, a una perspectiva no material, sino espiritual. Y dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, es una invitación, y es una invitación que le hizo a esa gente y que nos hace a nosotros a ver hacia lo eterno. Es difícil en un mundo donde estamos atrapados por lo material ver más allá. Pero hoy la introducción que nos hizo el hermano Gabriel, muy oportuna, de que si tú crees, o sea, la palabra fundamental y que utiliza 98 veces Juan en su evangelio es creer. Creer. Fíjense, la invitación a creer en lo que no se ve. Cuando nosotros vemos la definición de fe, ¿verdad? En el libro de Hebreos, la definición de fe empieza por creer. Creer lo que no vemos. Entonces, es como vivir de una manera diferente a como hemos sido criados, como hemos sido educados, que es ver lo físico y los atributos físicos, sino dejar de ver todo eso y poner nuestra mirada realmente en lo eterno, por fe, creyendo. Entonces la segunda, o no es la segunda invitación, sino para poder activar la primera invitación, que es dejar de ver lo material y ver lo espiritual, es creer. Creer con fe. Fíjense que eso lo usa 98 veces, lo usa Juan, ese verbo. Seguimos en el versículo 33, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Esto porque los judíos,
O sea, los que lo seguían le estaban diciendo a Jesús, bueno, Moisés nos dio el pan, el maná en el desierto, y ahora tú. Y él le dice, no, que él era un pan que se dañaba, y de hecho era un pan que al día siguiente ya se había podrido y le había caído gusano. El maná no se podía guardar ni siquiera para el día siguiente. Él dice, yo soy como superior, yo soy el verdadero pan. Fíjense otro aspecto más. Estaba por celebrarse la fiesta de la Pascua. Y Jesús usa todos estos elementos porque en la fiesta de la Pascua también se pica un pan y se come de unos alimentos. Se come de unos alimentos que tienen una simbología. Y Jesús utiliza ese tiempo, ese momento específico previo a la Pascua, en la multiplicación de los panes que hace, para él presentarse entonces como el verdadero pan, el pan que viene del cielo. Por eso en el versículo 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Y se está refiriendo en este caso a él como ese pan. Y da vida al mundo. Ya lo vamos a ver aquí en un instante. Porque de todas maneras, si no podemos leerlo, lo podemos leer en la Biblia, exactamente. Estamos en Juan, capítulo 6. Porque hay problemas con la actividad. Estamos en Juan 6, 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 34 le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, y hace la afirmación, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Versículo 35, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es una poderosa afirmación. Es una poderosa afirmación de quién es Él. Se define entonces como ese pan. No dura ya ni un segundo. Ya no vamos a tener más diapositivas. Entonces, en esa invitación de ver a lo espiritual, de ver lo imperecedero, Jesús mismo se presenta como el pan de vida. Pero le decía que Jesús hace como un paralelo también. Él están en la celebración de la fiesta de la Pascua, y él va mezclando elementos del Antiguo Testamento con elementos de nuevos, donde ya si el pan, el maná fue provisto por Dios en el desierto durante esos 40 años, pero ese era un pan que perecía, era un pan que no se podía guardar. Ahora Jesús dice, yo soy el pan, pero el verdadero, el que viene del cielo, el que no perece. El pan, como dice al final, el pan, que el que coma no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora fíjense, ahí hay dos verbos importantes que mencionan. El que a mí viene, entonces está el verbo venir, ¿verdad? El que a mí viene, está ahí al final del versículo 35, y después dice el verbo creer, y el que en mí cree. Entonces Jesús Jesús es el pan de vida y está dispuesto a darnos esa vida eterna. Pero hay dos condiciones que nos exige de nosotros. Uno, nosotros tenemos que venir, dice, el que a mí viene. El caballero, Jesús no hace, respetando el libre albedrío de cada persona, no es una obligación, no es que Él nos agarra por los cabellos, no. Nosotros tenemos que tener esa disposición también de buscarle. Y en segundo lugar, de creerle. Estamos en el negocio de creer. En el negocio de creer.
si nosotros no creemos, estamos aquí estudiando la historia de Narnia, estamos estudiando ciencia ficción. Lo que transforma la verdad, la palabra de Dios en palabra viva es ese verbo creer. Entonces, importante esos dos verbos en el último versículo, que es el versículo clave de este segundo punto, es el que a mí viene, o sea, nos involucra a nosotros. Tenemos que ir, y el que en mí cree. Seguimos, el tercer punto es, consume el pan de vida y serás saciado. Entonces Jesús aquí va a ratificar que Él es el verdadero pan, el pan de vida, y hace una invitación a comer de su cuerpo y a beber de su sangre, que deja fuera de sitio a los judíos, a la audiencia, porque entonces no saben de qué le está hablando, es que quiere que lo comamos, que lo mordamos, está hablando de canibalismo o de qué está hablando. Entonces en el versículo 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Afirmaciones que hace Jesús. Versículo 52, ahí saltamos algunos y vamos al 52 y dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, la afirmación que hace Jesús de que Él es el pan y que invita a que lo comamos y lo bebamos, los confunde. Pero Jesús está haciendo el paralelismo con la Pascua. ¿Qué fue la Pascua? ¿Cuándo se celebró la primera Pascua, verdad? Fue cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Y el ángel de la muerte pasa por todo el pueblo y mata a todos los varones en aquellas casas que no habían sido ungidas con la sangre o untadas, digamos, con la sangre del cordero que se mató para la celebración de ese día especial de la Pascua. Y él está haciendo ese paralelismo. Él está diciendo entonces que aquel de que no celebró la Pascua, pues está en riesgo de que pase su eternidad lejos de él. ¿Ve? Entonces está conectando ya no con el ángel de la muerte, sino ya con la vida eterna. Y ya no es la muerte de ese cordero, no es la muerte de ese animal y la sangre la que va a protegerlo, sino es él mismo. Pero a la vez está conectando con una profecía más antigua, una profecía de Isaías, donde casi que textualmente lo dice. Entonces, Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces ya está Isaías, 700 años antes, unos años antes, varios siglos antes, profetizando acerca de este Mesías, acerca de Jesús, acerca del pan de vida. Entonces, en el libro de Juan, maravillosamente, fíjense, Juan es como un costurero que une dos pedazos de tela, un pedazo antiguo y un pedazo nuevo, y está trazando o sea, con punzadas de hilo, agarrando del Antiguo Testamento elementos con los del Nuevo Testamento para hacer en sí una sola pieza. Entonces Jesús, en esta primera afirmación que él hace, que corresponde a la clase de hoy, yo soy el pan de vida, está uniendo toda la tradición judía, la tradición de la Pascua, y que estaban celebrándose precisamente, estaba por celebrarse en la Pascua, ahí en Jerusalén en esos días, con el presente, con Jesús. Entonces está uniendo
esa antigua tradición con una nueva, ese Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Está describiéndose también a sí mismo como ese Dios creador. Fíjense, cuando Juan empieza el Evangelio, él dice, y al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, refiriéndose a Jesús, y ese verbo se hizo carne y está en medio de nosotros. Entonces conecta el Evangelio de Juan, y no lo vamos a ver solo en esta clase, con esta primera afirmación, yo soy el plan de vida, sino lo vamos a ver con las 6 clases restantes. Es una conexión que hace Jesús constantemente a través de este intérprete que es Juan, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, para formar la idea de Jesús, Dios, que es el propósito, digamos, del Evangelio de Juan, y presentarnos a un Jesús, Dios, un Jesús que puede transformarnos y darnos vida eterna. Amén. Bueno, hubo algunas interrupciones el día de hoy. ¿Alguna intervención, algún aporte que quieran hacer alguno de los hermanos? Callen, hablen hoy, callen para siempre. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Santo. Tu palabra, Padre Santo, es viva, es eficaz, es cortante como espada de 2 filos, Señor. Así, en el día de hoy tú nos has enseñado que tú eres ese pan, Padre Santo, que nosotros podamos tener esa disposición también de acercarnos a ti, de creer, para poder activar cada una de esas bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu bendita palabra. Nos quedamos en tu presencia, Señor. Los que van a participar ahora del segundo punto, sé tú también con nosotros, Señor, derramando de tu Santo Espíritu en medio de tu pueblo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y así quedan los anuncios entonces.